Video temático sobre el llamado Hippie Trail de los años 60-70, última gran aventura. No hay mucha info sobre el tema en español, no lo conozco. Y mira, yo tuve, hay curiosidad, una vez conocí a un tipo que era, yo conocí a un montón de veteranos de la guerra de Vietnam, como hablo inglés y me muevo en ciertos espacios de la música y de la literatura, de la ciencia ficción y la fantasía. Y una vez en Querétaro conocí a un personaje que había organizado lo que llamaban el tren subterráneo, que no era subterráneo, pero quiere decir clandestino, el Underground Rail, el Underground Railroad. Underground Railroad era lo que se había usado para sacar esclavos negros del sur de los Estados Unidos hacia el norte. Esto lo hicieron en gran medida la secta cristiana de los cuáqueros, y se les reconoce, por supuesto. Y este tipo que había estado en Vietnam y cuando regresó le dijeron, ¿a cuántos niños mataste? Él decía, espérate, yo no mataba niños, no, yo fui porque me mandaron a la guerra, pero no hice todas las atrocidades que me atribuyen. Y él organizó el ferrocarril subterráneo que llevaba a los chicos estadounidenses que no querían ir a la guerra a Canadá. Luego en Canadá, como mis hijas viven en Canadá, he conocido a muchos de estos jóvenes y les he preguntado, oye, ¿había un veterano que es el que organizó esto? Sí, un tipo así, que fue importantísimo, durante 10 años estuvo sacando gente de Estados Unidos, desde 1962, 63 hasta 73 por ahí, sacando gente de Estados Unidos a Canadá, donde en Canadá los recibían sin romperles la cabeza ni nada, ¿no? Vengo huyendo de la guerra, pues está bien, aquí no tenemos guerra, pasa. Y muy tranquilos. Muchos de ellos los he conocido cuando he ido a Canadá a ver a mis hijas, he conocido a estos señores que son veteranos, no de la guerra, sino veteranos de la negativa a irse a la guerra de Vietnam. Que es ahora lo que vamos a tener con muchos rusos que andan por el mundo, que por cierto lo están maltratando bastante y no debería ser, rusos que andan por el mundo porque se han ido de Rusia debido a la guerra. Pero no sé, voy a buscar lo del Hippie Trail.